Agradecer la invitación y también estoy muy contenta de poder compartir espacios con Camilo, con el que tenemos publicaciones en conjunto y bueno, nos conocemos hace ya varios años, y con Fátima también, que no nos veíamos hace tiempo y que también he compartido publicaciones y visitas a Brasil. Y también, bueno, siempre un placer compartir con Daniel, con el que precisamente en estos últimos tiempos estamos como desarrollando una línea de investigación sobre un poco lo que se va a tratar mi presentación, que tiene que ver con la negociación tecnológica. Bueno, esta investigación, o sea, esta presentación que va a ser súper práctica, así muy corta, habla de resultados muy preliminares de mi tesis doctoral. Ya voy en cuarto, estoy así como ya terminando, qué susto. Así que lo que voy a presentar tiene que ver ya con resultados. Y, y bueno, como título, esto no es un título preliminar, o sea, un título de la tesis. Al final eso como que soy un poco creativa para los títulos, así que eso quedará para el último. Y bueno, estima y negociación colectiva, las estrategias sindicales de respuesta en los puertos de Barcelona y San Antonio. Bueno, el problema de la investigación, así como que lo voy como creando en la medida que voy hablando de estas cosas. Entonces, bueno, el sujeto de investigación es la organización sindical, específicamente los recursos que movilizan, los objetivos que persiguen. Ese es como mi sujeto, como la acción colectiva emanada del sindicato, ¿no? El nivel de análisis de esta propuesta se sitúa en las acciones de los sindicatos. Por lo tanto, también esta investigación se inserta en el marco de la sociología laboral, específicamente, a diferencia quizás de todas las otras anteriores propuestas de ponencia. Creo que es una dimensión precisamente interesante ver el tema del trabajo dentro de los puertos y del entendimiento logístico de aquello, precisamente porque hay una ausencia gravitante en cómo esto no se estudia, tanto en Latinoamérica, incluso en Europa. Y mi interés por los estudios sindical portuario tiene que ver ya con el máster. El máster lo realicé con Francisca Gutiérrez, también con una tendencia en la sociología laboral, sobre las estrategias de respuesta de sindicato en contexto de catástrofe natural, cuando hice mi trabajo de campo acá en Iquique, cómo la destrucción del artefacto portuario deja a la gente sin trabajo, y bueno, y esto es como recurren a recursos de estrategia para solventar esa crisis. Eh, bueno, las estrategias sindicales en particular las asocio al cambio tecnológico en particular, como que la estrategia sindical en mi caso tiene que ver cómo en estas modernizaciones tecnológicas, dos puertos que estudio y que comparo, o sea, cómo esta estrategia, estas respuestas sindicales se enfrentan a estos procesos de cambio tecnológico. Y bueno, objetivo, pregunta, hipótesis, investigación. Estas ya son como las hipótesis de ya la investigación tal cual. La pregunta principal es cómo se explican las estrategias que han adoptado los sindicatos del estilo de los puertos de Barcelona y San Antonio frente a los procesos de transformación logística y semiautomatización. El objetivo de la investigación es explicar los factores. No voy a entrar en los factores en esta ponencia porque sería mucho más larga, pero explicar los factores que condicionan las distintas estrategias del estilo de los puertos de Barcelona y San Antonio frente a lo que ya comentaba. Y la hipótesis, es que sostenemos que los tipos de modelos de gestión portuaria y ciertos elementos de los marcos de relaciones laborales son gravitantes como factor explicativo en la configuración de las respuestas sindicales frente a estos procesos de cambio logístico y tecnológico. Precisamente entrar ya en estos elementos explicativos sería como alargar demasiado la ponencia y solo tengo pocos minutos. Entonces, como voy a ser bien práctica en esto, me voy a acotar ahora a la aproximación metodológica y diseño de la investigación. La metodología escogida da cuenta de un método dominantemente cualitativo de enfoque interpretativo fenomenológico. La elección de este diseño está basada precisamente en el objetivo de esta investigación, que es comprender las orientaciones de las acciones colectivas de un sindicato. Por lo tanto, esta metodología permite obtener una comprensión profunda, extensa y densa de este actor. Y bueno, el instrumento principal de esta recopilación de información son entrevistas semiestructuradas, dirigentes de autoridades portuarias de ambos países. En total he realizado 31 entrevistas, 18 en el caso chileno, 13 en el caso español. El principal instrumento de análisis de la información es el análisis, bueno, la metodología, el análisis de contenido y de la información por medio de la codificación
sistemática a través del software Atlas-T. He visitado el funcionamiento de los puertos el 2021 en Barcelona y en San Antonio recién, nuevamente, estoy en Chile precisamente haciendo como la segunda parte de mi trabajo de campo y pude entrar a los puertos precisamente porque el trabajo de campo que hice en el 2021, en pandemia en Chile, no se me permitió acceder más que a hacer entrevistas online o encontrarme en un café con algunos dirigentes. Cambio ahora en diciembre, tuve la suerte de entrar a las dos terminales grandes del puerto de San Antonio. Y fue súper interesante, acompañada con los trabajadores, explicándome de cada función del puerto, en fin, estuvo muy interesante. Y bueno, hice trabajo de campo en Barcelona, donde vivo, pero particularmente haciendo entrevistas, entrando al puerto entre noviembre y marzo del 2021, y en Chile viajé, me fui al puerto de San Antonio a vivir a la ciudad 2 meses, el mismo 2021. Fue el segundo año de investigación, el tercer año segundo año de tesis, para hacer famoso trabajo de campo. Hay un concepto que yo utilizo mucho, bueno, que es muy central en la investigación, precisamente como ya lo he comentado, que está muy enfocado en la sociología del trabajo, que es la estrategia sindical. La estrategia sindical es para estudiarla, bueno, es la estrategia como concepto muy amplio, estrategia sindical también sigue siendo muy amplio, porque si bien es una estrategia dentro del ámbito laboral, la forma de estudiarla, creo que ahí uno empieza como a operativizar y a explicar estos conceptos para luego llevarlos al campo y observarlos. Entonces, más allá de la definición que ustedes la pueden leer, la operativización de entender las estrategias sindicales, la tengo así, esquematizada. Estudio, hay una dimensión de recursos sindicales, los anteriores, que también incluso Camilo hablaba, los famosos recursos de poder sindical, que es un enfoque bastante popular entre la sociología del trabajo para comprender qué capital, ¿no?, organizacional tienen los sindicatos. Luego hemos podido ver en el trabajo de campo que hay acciones y los objetivos que los sindicatos persiguen. Entonces, como entendemos la estrategia con estos tres elementos para comprender a los sindicatos frente al cambio tecnológico. Y bueno, y acá en términos más concretos me entro a los puertos. En la actualidad creo que ambos puertos, la justificación también para elegirlos fue que ambos puertos son puntos estratégicos de sus respectivos países, región de influencia, están situados en espacios geográficos claves que permiten la conexión de diferentes plataformas de intercambio logístico entre continentes. Y hay una tercera justificación, incluso metodológica, que tiene que ver con la pandemia, y es que quería comparar Valencia con San Antonio, pero por la pandemia no me pude trasladar a Valencia, entonces me quedé en Barcelona. También lo he justificado porque es un puerto relevante del norte español y que está dentro de la triada de los puertos importantes de España. Y luego también en términos, y en Chile, también estudiar Valparaíso entendía que era un puerto muy intervenido por la investigación científica social en Chile, y que San Antonio precisamente en la periferia de la academia, ¿no?, estaba mucho menos estudiado, y creo que también eso sirvió como, para mí fue como un incentivo para meterme en San Antonio. Bueno, en términos generales, tenemos un puerto de Barcelona que tiene 10 terminales portuarios, a diferencia de solo los 2 que tiene San Antonio, entonces comprenderán que las diferencias de tonelaje son abismantes y son distintas. Hablamos de 66 millones de toneladas y 3,5 TEUs, y en San Antonio hablamos de 25 millones de toneladas y 1 millón de TEUs, a lo cual se quiere llegar a 2, creo que con el nuevo puerto. Bueno, acá ustedes pueden leer, Puerto de Barcelona estratégico por el corredor, todos quieren llegar a Asia, pero el Puerto de San Antonio utiliza el corredor mediterráneo, mientras que San Antonio es la ruta del Pacífico. El Interland son complejos en el caso de Barcelona, porque es más transnacional, trabaja desde Francia del sur al norte español, y San Antonio es líder como puerto nacional y compite a nivel internacional con el Callao, la costa pacífica, y sirve como puerto internacional de Argentina. Lo interesante es que estos dos puertos en algún momento de su historia, en el caso del 2012 y en el caso del 2019, se introdujeron actores internacionales en la compra y concesión de ciertos terminales. En el caso 2012 se inaugura BEST. Yo no estoy viendo el chat, entonces voy bien. No te escucho, Hernán. Te quedan más de 5 minutos, más bien. Ya, que estoy como asustada y estoy tan concentrada que no estoy viendo el chat, por si acaso.
Eh, lo interesante de estos puertos precisamente, y de ahí que viene la investigación, es que BEST, que es Barcelona Europe South Terminal, inaugura y crea un nuevo terminal y se inaugura en Barcelona en el 2012 la terminal semiautomatizada, la única terminal semiautomatizada del Mediterráneo, y hay un impulso a modernizarlo que ahí podemos ver que no solamente vino a ampliar la infraestructura portuaria y complejizarla, sino que también a cambiar el régimen de trabajo en un sector de la activa por medio de la introducción de la semi-automatización en una de sus terminales. Ahí hay un cambio no solo de infraestructura, sino también del régimen de trabajo de los propios trabajadores. Y en 2019 entra se concesiona el terminal Puerto Central en San Antonio y entra los DP World, que es de la propiedad del Estado de Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces es como el primer puerto que se concesiona con actores internacionales. Entonces como que inaugura una fase quizás de modernización transnacional el puerto de San Antonio en 2019, que involucra cambios tecnológicos, pero que a diferencia de San Antonio vemos que hay cambios que no han significado un cambio de régimen del trabajo portuario, pero sí de infraestructura. Se ha modernizado y hay una diferencia evidente entre el puerto de STI y DP World. A ver. Bueno, ya entrando a comprender lo que he encontrado como estrategias de respuesta frente al cambio tecnológico y siendo muy, muy sencilla la explicación, acá lo pueden ver. He encontrado tres tipos de estrategias sindicales de adaptación: percepción, cambio incierto y problemas de adaptación. Adaptación, hablamos de automatismo consensuado, un concepto que incluso sale en una entrevista y se practica más en Barcelona, que tiende a lo que también incluso señalaba Fátima, hay una propensión institucional en que los trabajadores formen parte de las toma de decisiones de los cambios productivos dentro de la empresa, y eso genera un consenso frente a la tecnología. Hay una mayor participación y por lo tanto hay una adecuación de los trabajadores a participar de procesos de cambio, ¿no? En el San Antonio hay lo que pude ver y que ya en Astrastim me salía todo el rato con los códigos, era una percepción de cambio incierto. Las personas tienen una sensación de que no va a pasar mucho nada, de que saben que viene una ola de modernización, pero que no tienen mucho control sobre aquello. Hay una incapacidad de que los trabajadores participen de los procesos de toma de decisiones, y frente a eso no hay ninguna, bueno, se habla, ellos mismos comentan, incluso sale en la entrevista, que hay una pasividad frente al futuro. Sabemos que viene la modernización, pero no tenemos acciones concretas como para adelantarnos, ¿no? Y luego también dentro de la incertidumbre aparece también problemas de adaptación, que podríamos hablar de resistencia y conflictividad, sabiendo que bueno, y que están asociados. Y bueno, esto es un resumen de la investigación. Y bueno, conclusiones preliminares. Podemos señalar que los impulsos modernizadores de la mano de actores internacionales, China en el caso de Barcelona y los Emiratos Árabes en el caso de San Antonio, tienen efectos distintos en ambos casos. En el primero no solamente vino a ampliar la infraestructura portuaria, sino a cambiar el régimen del trabajo con la introducción de la semi-automatización, mientras que en el segundo tuvo un gran impulso a nivel de infraestructura, pero menos incidencia en el régimen de trabajo. El control sobre el acceso al mercado del trabajo, estos son ya los factores explicativos que no he expuesto, pero que lo señalo acá. El control sobre el acceso al mercado del trabajo, negociaciones centralizadas y una alta representación gremial en las negociaciones colectivas en un contexto de institucionalidad centralizada y flexible, que permite una apertura a la transferencia tecnológica en puertos estratégicos. Creemos que son factores que explican la estrategia de adaptación del estilo en Barcelona. Mientras que en Chile, la expansiva desregularización del mercado del trabajo, o sea, cualquier persona, incluso yo, puedo hacer el curso de estibador y empezar a trabajar en el puerto, para que vean que está regularizado el marco de acceso al trabajo en aquello. Hay una pérdida de profesionalidad y del sujeto también estibador frente a esa gran desregularización, que espero en algún momento cambie con política enfocada en aquello. Precisamente esa expansiva desregularización del mercado del trabajo con negociaciones descentralizadas y una altísima fragmentación, estamos hablando de casi 32 sindicatos con muy poca representación sindical,
En Barcelona acompañó un proyecto nacional portuario débil, que hemos explicado y que entendemos un poco. Son factores que podrían explicar la estrategia que hemos denominado percepción cambiciento, que va acompañado de pasividad frente al cambio, que resumen la ausencia de una estrategia frente a futuros procesos de modernización bueno, que no se logran dilucidar del todo. Y bueno, eso, espero que les haya gustado y disculpe la rapidez, Muchas pero gracias, Camila. No, estuviste súper ajustada también al tiempo, así que ya, muchas gracias. muchas gracias.